¿Se está aprendiendo o no? Porque, hermanos, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. El que es de arriba, el de arriba no soporta andar con alguien de abajo, pero el que es de abajo no soporta andar con alguien de arriba. Vea la necesidad de la conversión genuina, de ir a la iglesia con un corazón limpio, de ir a congregarse para que Dios me dé mi lugar en el cuerpo de Cristo. Yo le voy a servir a mi Jesús con amor y es la única manera, además, de retribuirle a Él su cruz, su sangre, su amor. ¿Qué nace en el verdadero convertido? Un amor por ese Señor, por ese Cristo precioso. Nace un amor, no quiere servirle a Él, enloquecer. Y entonces Dios, como ves crecer, te da unidad en su cuerpo. Amén. Ahora, significa que si Dios me revela a mí, que acaba de decir esa palabra importante, anótela en su corazón. ¿Qué dije? Revela, revelación, es lo más importante. Si Dios me revela a mí, ¿quién soy yo en Él? ¿Y cuál es mi función en el cuerpo? ¿Significa que no puedo hacer otras cosas? Por ejemplo, yo le entregué mi corazón al Señor, yo estaba muy destruido, ya yo no tenía ganas de ponerme arrogante, soberbio, estaba acabado, no podía ni estudiar en la universidad, mi fuerte que era el cerebro, abdicó, se cayó, se me acabó todo. Entonces me postré ante Dios y le pedí perdón por la vida de pecado que había yo llevado, lloré mis pecados. ¿Cuántos han llorado sus pecados? Amén. Yo he llorado mi pecado, lloré, perdóname Dios, yo estaba dolido, ¿sí? Y me daba dolor. Y entonces Dios me fue limpiando. Y luego le dije que me gustaría mucho, que yo no quería meter, mejor dicho, el derecho. Yo le decía al Señor, si tú me sanas y me sacas de este problema, para yo morirme en una oficina, todos los días sentado frente a un computador, le dije entonces mejor no me sanes y mátame ya y llévame. No quiero esa vida, me siento mal, yo no quiero esa vida. Yo no digo que está mal estar en una oficina, pero para mí no. ¿Me estás entendiendo ese pedazo? Ojo con eso, porque no va a ser que hay gente que entonces coge la vida del pastor como propia. No, usted es una persona, yo soy otra. No se equivoque. Usted tiene que buscar en Dios su lugar, así como yo busqué el mío. Y yo con sinceridad le dije que si no había alguna otra cosa que me pusiera a hacer algo, pero que me diera gozo, que me diera un trabajo que me hiciera vivir feliz hasta viejito. Mira lo que oré. Y bueno, yo seguí mi búsqueda de Dios. Y Dios empezó a revelarse a mi vida. Y en esos días me llamó a un ministerio. Y me habló un montón de cosas. Y Dios me mostró cosas y me mostró visiones. Yo recibí una revelación. ¿Qué dice? Revelación. ¿Una qué? Revelación. De Dios acerca de mí. De quién era yo y cuál iba a ser mi trabajo para Él. Porque ¿quién soy yo? Pongámoslo así, ¿quién eres tú? Tú eres hija de Dios y yo soy hijo de Dios. Ese es mi ser. Ese es mi ser. Pero mi trabajo, ¿cuál va a ser mi función para ti, Señor? ¿En qué yo puedo servirte? Dios me habló, me dijo en esto, tú vas a hacer esto. Uy, yo dije, uy, al principio me parece que no me gustó. Yo le dije al principio, uy, no, cámbiame el ministerio, Señor. Le dije, póngame de pastor, que es más suave, ese hombre no me gusta. Pero así le dije, no hay que uno pelear con Dios hasta eso. Uno está así como rebelde a toda hora. Pero ni modo, ya está el ministerio que me lo dio, yo lo acepté y dije, bueno, listo. Yo llegué a la iglesia a empezar a congregar. Fue en la congregación donde Dios me mostró la importancia de congregarse. Porque mire, yo oraba por mi sanidad para que Dios me sanara y nunca me sané. Pero cuando llegué a la congregación y me senté frente al que fue mi pastor, Padre Emilio Gómez García, él me dio unas palabritas y con esas palabritas sané. Entonces él me enseñó, hijo, usted tiene un ministerio, usted tiene un llamado, su corazón es bonito para mí, pero tiene que entender que usted no me sirve si no es en el cuerpo. Y que en el cuerpo los unos se necesitan con los otros. Porque el cuerpo tiene que estar unido para que pueda funcionar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque hermano, si usted no pone un tren y lo pone y lo machaca y diga, hay un pedazo y el otro pedazo allá, ¿qué pasa? Se acabó.
preciso antes le cortó las piernitas. No puede caminar. ¿Y las piernas qué? Entonces en el cuerpo todos nos necesitamos mutuamente. Por eso la señal que Cristo dejó para reconocer a los discípulos es que nos amaríamos los unos a los otros. Lindo, ¿no? Entonces por eso es que en la iglesia hay gente con la que hay amor y hay gente con la que hay problemas. Pero ese no es discípulo. ¿Se entiende? Ese no es cristiano. El cristiano ama. El cristiano no está lleno de crítica. Tiene amor. Quiere ayudar. Quiere levantar. Quiere bendecir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces date cuenta, Dios te pone en el cuerpo uno para que recibas bendición de los ministerios que ya tiene. ¿Sí ven? Y en lo que Él los usa, los usa. Entonces tú recibes bendición conforme al uso de cada ministerio, de cada don. ¿Sí? Pero además de eso te pone allí para que ahora tú como parte del cuerpo comiences a servir. Entonces, por ejemplo, yo no llegué a la iglesia diciendo he tenido un encuentro personal con Dios. Vi en visión al Espíritu Santo. Ustedes no sirven para nada. Suelten ese micrófono que voy a hablar yo. No, yo no llegué así. ¿Cómo llegué yo? Con el espíritu de servicio. ¿Y cómo es el espíritu de servicio? El pastor decía, digo, este sábado hay una campaña, y alguno diría evangelística, no, de aseo. Hay una campaña de aseo en la iglesia. ¿Quiénes iban a ir a la campaña de aseo? ¿Quiénes? Los creyentes, los hijos de Dios, los que estaban en el cuerpo, porque el que está en el cuerpo tiene ganas de servir. ¿Quién me está entendiendo? Yo por eso sé la verdadera conversión. Y de una vez agarré el brazo, mire, conocí el cielo raso de la iglesia. Lavé todas las sillas. Yo supe lo que es lavar los baños, inclusive atascados. No por papel, atascados. Supe lo que era ayudar cuando el templo de la iglesia se inundaba. Yo sabía lo que es eso. Yo conocí el templo allá de Oladas, completico, de un punto al otro, porque yo llegué a la iglesia a trabajar para Cristo, a servirle al Señor. En el agradecimiento, ¿entienden? Por amor. Con los meses fue Dios el que me dio el micrófono y me puso a cantar, y luego me puso a predicar, y me dio hijos espirituales. Y Dios comenzó a exaltarme y a levantarme, y cuando usted es exaltado, surge otro problema en la iglesia. ¿Sabe cómo se llama? Envidia. Y entonces usted reconoce todavía mejor a sus hermanos y a los que no son sus hermanos. Porque sus hermanos no le tienen envidia a usted. Sus hermanos se gozan con su bien y se afligen con su dolor. ¿Sabían eso? Eso es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, para terminar o para dejar hasta un cierto punto, acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 12. Y mire lo que hay en el cuerpo, ¿vale? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad. ¿Cómo dije? Diversidad. El cuerpo de Cristo es ¿cómo? Diverso. Diversidad de
¿De qué? ¿Dónde ando yo? En el En cuarto. cuarto de dones, pero el Espíritu es mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces me habla de qué? Dones, ministerios y operaciones. Ahora, dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Provecho. Entonces, ¿qué es un don espiritual? Provecho para. No. ¿Es una qué? Manifestación del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Provecho. Para provecho. Entonces, ¿cuál mira, lo que miremos la semántica? Dice, porque a este está dando el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Bueno, entonces miremos, cada don espiritual, digamos que ya yo encuentro mi lugar, ¿verdad? Dios me dice, tú vas a hacer esto para mí. Esa ubicación del Señor va acompañada de un regalo de Dios, que es lo que se llama un don espiritual. Don significa regalo. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo llega y le dice a mi hermano Carlos, hijo, te voy a regalar. ¿A qué? Regalar. ¿Se lo ganó? ¿Hizo algo para merecerlo? Dios se lo regala. Es decir, le va a regalar el don, un don de sanidad. Amén. Entonces, ¿ese don de sanidad para qué es? Para provecho del cuerpo de Cristo. Para provecho del cuerpo. Entonces, si el hermano Dios no lo quiera, le da algo y se enferma, ¿qué toca hacer? Orar. Pero ¿a quién toca poner y poner las manos? Acá Porque todos sabemos que al que Dios usa en eso es. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la iglesia no admitimos que alguien tenga un don, sino que todos queremos tener todos los dones. ¿Por qué no reconocer que Dios usa a alguien en algo muy especialmente? ¿Amén? ¿Se puede o no? Yo soy dado a eso. Aunque yo no me enfermo prácticamente nunca, pero si yo me llevo a enfermar, le pido a los que tienen el don de fe o el don de sanidades, que yo por mí me ponga las manos, porque yo creo en lo que el Espíritu Santo hace en el cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, el Señor le da a la hermana el don de las lenguas, ¿cierto? El don de las lenguas tiene 4 ramas. ¿Sabían? ¿Don de las lenguas cuántos? 4. ¿Quiere verlas o no les interesa? ¿Sí les interesa? Más porque ese don es bien controversial, entonces nos dice una cosa, no. Mira, ¿todo está en dónde? ¿En dónde está todo? Mire lo que dice 1 Corintios 13. Me habla de 2 clases de lenguas primeras. Si yo hablase qué? Humanas y angélicas. Entonces ya me está diciendo que hay 2 clases de lenguas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Humanas y angélicas. Entonces, ¿qué significa? ¿Que el Espíritu Santo me puede dar cualquier idioma humano? Sí. ¿Y si nunca lo estudiamos? ¿Se puede o no? Sí, sí lo hace. ¿Han conocido a alguien que no lee en lenguas humanas? ¿Usted supo? No, que se conoce, que se supo. Ah, sí, a todos conocen al pastor Miguel que ora en hebreo y latín, y no sabe hebreo ni latín. En inglés, al pastor de Brasleño. Sí, a ver, yo conozco también al pastor. Se me olvida el nombre de él. El pastor de Brasleño, de un pueblo de allá de México, donde estuve. Y él cuando habló en lenguas, empezó a hablar en inglés.
Y usted le pregunta, ¿dónde estudió inglés? Y dice, no sé inglés. No sabe inglés, entiende que sabe inglés. Exacto. Entonces, la lengua humana es diseñada para hablar por la persona que entiende el idioma y no entiende el idioma. ¿Se entendió? Hay muchos testimonios sobre Y le voy a explicar, por ejemplo, conozco varios testimonios. ¿Cómo recibió el hebreo Miguel Torres, el pastor amigo mío Bucaramanga? Fácil. Él está orando en el muro de las lamentaciones en Israel. ¿Qué se habla allá? hebreo. Entonces él está ahí orando con su Biblia cristiana. Y entonces se acerca un rabino celoso, furioso, y lo empuja contra la pared, duro, y él dijo al principio, ¿qué será? Debe ser el Espíritu Santo. Estoy llorando, cuando vuelve el tipo y le empuja duro y le escucha. Entonces dijo, no, como que salga, entonces miró, y está llorando, ¿no? Está orando. Entonces el rabino le habla en esa lengua, no entendía nada. Y volvió el tipo por allá y lo dejó, entonces volvió y volvió, no entendía. Es que no le permitían tener la Biblia cristiana ahí en el lugar de los judíos. Entonces se volteó y siguió orando y el tipo volvió y le empujó. Y él dice que cuando él se volteó otra vez para ver qué era lo que quería el hombre, viene sobre él un rapagazo de fuego del Espíritu y empezó a hablarle en hebreo sin saber hebreo. Y él dice que no entendió nada, pero que solamente vio cómo el rabino le cambiaba la cara, y le cambiaba la cara y se ponía pálido, y llegó y empezó a echar para atrás. Y esa gente que es tan furiosa porque los religiosos israelitas son matones, son homicidas. Y se sentó así, y quedó escurrido en la silla y no le molestó más. Y él dice, me dice Miguel, que desde entonces, cuando Dios no quiere usar en realidad, él impone las manos sobre el hebreo y empieza a hablar en hebreo y no se da entender. Es bueno, en la misma lengua es lengua humana, pero que viene con el fin de darle testimonio al que yo no conozco el idioma de él, pero el Espíritu Santo le quiere hablar un mensaje, entonces fluye el mensaje. ¿Quieren dar otro testimonio? Sí. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Se convierte en judío al Señor. Es un maestro de la Biblia famosísimo, se llama David Dayan. Se convierte. ¿Cómo se convierte? En un sueño. Él era drogadicto y tenía muchos problemas. En un sueño él dice que se le presentó el Señor y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tus padres. Yo soy Yeshua, HaMashiach. O sea, Jesús, el Mesías en español. Él dice que se levanta del sueño y que cuando se levanta está temblando, que no sabe qué le pasa, el cuerpo está lleno de calor, y cuando se pone sobre el borde de la cama hay como una pluma que lo está envolviendo y él está asustado de todo esto y le dice otra voz y le dice, y yo soy el Espíritu Santo de Dios. Entonces él dice que a partir de ese día nunca más consumió drogas. La adicción se le quitó de inmediato. Va a la casa de sus papás levitas a contarles que ahora él era cristiano. ¿Qué creen que le hicieron? Ser cristiano para un judío es lo peor. ¿Sabían eso? Porque nadie en todo el mundo ha perseguido tanto al judío como el supuesto cristiano. Y en eso quiero aclarar, catolicismo romano no es cristianismo. Pero para ellos, catolicismo romano es cristianismo. Entonces, un judío que se convierte al cristianismo, que ellos creen que es cristianismo, que es el catolicismo, es el peor traidor de los judíos. Porque nadie ha matado tantos judíos como la iglesia romana. Ha sido la peor perseguidora de judíos. ¿Se entendió? Entonces él sin embargo está feliz y el papá lo que hace es que le sopla un solo puñetazo. ¡Pum! Y dice, lárgate de mi casa y nunca vuelvas. Bueno, después de unos días vuelve triste a recoger su maleta sin estrella porque habían echado, no pudo sacar nada. Entonces era viernes como a las 5 de la tarde, o sea, era inicio de Shabbat, era día de reposo, comenzaba a las 6 de la tarde. Y entonces la mamá, las mamitas, que las mamás son lindas, llega y le dice al papá, le dice, viejo, va a comenzar el Shabbat, no lo eches hoy, o sea, ¿sí? Que se esperemos a que sea domingo y lo echa. Déjalo que pase echado con nosotros. Entonces el curioso le dice, pero si eres cristiano, ya ahora él no practica ningún Shabbat ni que nada. Entonces yo digo, oiga hijo, si
¿se quejaría usted del Shabbat? Dijo él, pues sí, mamá, yo no tengo problema, yo tengo el Shabbat, siempre lo he practicado. Inclusive el Señor Jesús practicaba el Shabbat. Bueno, él dice que entra a la casa, entonces la mamita dice, hijo, deje que él haga la bendición de 2 panes, que en Shabbat se parten 2 panes. Entonces, el papá todo bravo todavía decía, bueno, que lo bendiga. Entonces levantó 2 panes y dijo, bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Rey del universo que nos ha dado el pan para el sustento. Y cuando él está orando eso, él dice que le mete un fuego por todas partes. Y comienza ahora a hablar en una lengua que él no entendía nada, pero no podía pararla. Y hablaba la lengua, y hablaba la lengua, y hablaba la lengua, y hablaba la lengua, cuando se escucha ¡pum! Y él, y abre los ojos, y están los 2 papás de rodillas en el piso llorando. Entonces, él por fin para de hablar y le dice, papá, mamá, ¿qué les pasó? Mira, lo de Dios es genuino, por eso les digo que eso no hay que fingirlo, eso llega. A ver, el problema es andarnos fingiendo cosas, hombre. Lo de Dios es real. Y él está preocupado porque sus papitos están en el piso. El papito, mamá, ¿por qué están en el piso llorando? Ay, hijo, es que usted no entiende, hijo. Entonces él se arrolla con él y le dice, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué lloran? Entonces ellos le dicen, hijo, es que usted acaba de hablar en ucraniano. Y ese era el lenguaje de su abuelo. Y usted no lo sabía nunca. Pero nosotros sabemos ucraniano. Y ahora le creemos. Esa voz en ucraniano nos habló de Yeshua, en el que usted cree. Se convirtieron. Entonces aprende esto. Escúchame esto. La manifestación de la lengua humana viene como testimonio al incrédulo. Es Dios hablando a través del creyente. Por eso nunca temas. Si Dios te manda para Rusia y tú no sabes ruso, pero tú tienes un Dios, Dios te puede usar, porque para Dios no hay límite. El problema de la iglesia es que hay una incredulidad. Es una iglesia terriblemente incrédula, llena de música y sin Dios. ¿Me entienden? Y no es que la música tenga nada de malo, porque es que yo soy adorador, pero me fastidia que la música reemplace a Dios. Yo quiero al Señor, yo quiero música. Para música no es para el mundo. Es mejor y más bonita. Yo quiero al Señor, yo quiero a Dios. A ver, la otra lengua es la angelical. Significa que el Espíritu Santo me puede dar lenguas en las que hablan quiénes. ¿Quiénes las van a entender? Los ángeles. ¿Y para qué son? Para adorar al Señor. No. Para que se movilicen. Es el Espíritu Santo hablando de los ángeles para que ellos hagan cosas. Y usted no lo ve, pero él está orando. Y usted comienza a ver que lo que está trancado se destranca, las puertas se abren, todo comienza a mejorar. Y dice, yo no pedí nada de eso. No lo hizo conscientemente, pero si usted ora en lenguas, las lenguas le hablan al mundo espiritual. ¿No es obvio? Pues si son lenguas de ángeles, ¿son para nosotros? Pero ahorita lo acabo de entender. Yo lo acabo de entender. Gloria a Dios. Ahora, tercera clase de lengua, pero es que no tengo ya tanto tiempo. Les debo de tarea de qué? 1 Corintios 14. Dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Es la misma lengua humana? No. A ver, diciéndole, ¿me está escuchando? ¿Me acaban de hablar de las lenguas qué? ¿Y me acaban de hablar de las lenguas? Y ahora Pablo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea que es otra clase de lengua. ¿Se está viendo con claridad o no? Mírenla. Por eso en la vida cristiana todo es que Biblia. Porque si usted se deja convencer de algún endemoniado que le diga que las lenguas no son para este tiempo, endemoniados. Endemoniados. Porque aquí es el único que no le interesa que yo hable lenguas. Al diablo. ¿Quién me está entendiendo? Entonces acá no cuentos. No, es que las lenguas
era para los tiempos apostólicos. Y solamente fue en Pentecostés. ¿A quién le está escribiendo aquí Pablo? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? ¿Significa que en Corinto había lenguas? Sí. ¿Y solo las humanas de Hechos 2? Y por eso le está aclarando. ¿Amén? ¿Se nota? Dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Otra lengua. Sigue diciendo, pues nadie te entiende, aunque por el Espíritu, o sea que es el don de lenguas, es el don, habla misterios. Ustedes aprendan eso. Cuando usted lea la palabra de Dios, la palabra misterio, tradúzcalo así, algo que pertenece solamente a Dios o al conocimiento de Dios. Nadie lo sabe, solo Dios. ¿Cómo puedo yo llegar a saber un misterio si Dios me lo revela? A ver, entonces paren un momento. Una lengua, usted la estudia de lengua, recuerden que estamos en el ejemplo. Dios la hace el don de las lenguas. ¿De qué? Lenguas. O sea que una sola clase de lengua. ¿Puedo leer en cualquier? Entonces llega aquí un rumano y la coge el Espíritu Santo en pleno culto y dice, ¡ay! Empieza a hablar una lengua rara. Y entonces decimos, esa hermana, como que se chifló. Porque eso hacen los incrédulos y los endemoniados. Todo lo de Dios lo buscan y lo critican. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hacen para callar el mensaje de Dios. Y resulta que el rato cae de rodillas del humano. Y mientras que todos criticábamos a la hermana porque no dejaba hacer culto, estamos en la palabra. ¿Y usted por qué se tiene palabra de lenguas? Bueno, porque Dios le quería hablar un mensaje al humano. Yo no tenía ese don, yo no pude saber ese don. Ahora yo soy el poder, pero no, yo la quise usar a ella. ¡Pum! ¿Para qué? Mire, ¿por qué Dios quiere usar al hermano, a la hermana, a cada uno en cosas de Dios? ¿Sabe para qué? Para que la gloria sea de Dios. Amén. Para que no haya ningún Superman en el cuerpo de Cristo. Amén. Que dice el Señor, para que el único que tenga toda la gloria sea la cabeza de nuestra Señor Jesús. Entonces, la hermana dio un mensaje en rumano, y yo usted me dice, hermano, usted que sintió muy bueno, ¿usted entendió algo? Nada. Pero el que necesita el mensaje no recibió. Ahora, mire, vaya a ver lenguas angelicales que da una opresión horrible en el culto y comienzan a hablar en lenguas, y son unas lenguas pero como un idioma bien fluido, ¿sí? Pero como angelical, como algo raro, ¿sí? Y el culto se comienza a despejar. ¿Qué está pasando? Los ángeles están recibiendo órdenes de quién? Del Espíritu Santo. Y se comenzaron a mover como rayos del mar y salen los cielos y viene la sanidad y la gloria se cae todo. ¿Sí ven? Ahora pónganle lo mismo. Si ahora lo que el Espíritu Santo quiere es darle un lenguaje para orar a Dios y que solo Dios lo sepa, ¿en qué tienes que orar? En misterios. Porque los misterios solo le pertenecen al conocimiento de Dios. Eso está en Deuteronomio, creo que es 29 primero, 19 primero, a ver si traigan el caché con Mateo. ¿Tanto? ¿O lo busquen en casa? Deuteronomio 29, 29, creo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Sí ven? Entonces Dios quiere revelarle un mensaje a alguien que no habla mi lenguaje. ¿Qué hace? Le habla una lengua que yo no hablo. Y es un misterio para ti, pero es una revelación para el que la recibe. ¿Se entendió? Pero si es la lengua para Dios, ¿la tengo que entender yo? No. ¿La tiene que entender usted? No. ¿La puede entender el diablo? No. ¿Los ángeles? No. Los misterios pertenecen a Dios, las cosas reveladas a nosotros. Entonces el Espíritu Santo me inspira una oración y yo comienzo a orar y estoy clamando por Colombia, pero yo no sé cómo pedir bien.
Entonces el Espíritu Santo me ayuda y me da una oración bien poderosa. Y yo estoy orando en lenguas, y en lenguas, y en lenguas, y en lenguas. Y el Padre está diciendo,